Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 6, hermanos, por favor. Versículos del 1 al 6. Vamos a leerlo como de costumbre, hermanos. Esta es la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra en la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Señor, agradecemos, Señor, que nos des la oportunidad en esta tarde de abrir tu palabra. Señor, sabemos que tú nos enseñas a través de ella, Señor. Habla nuestra vida, te lo pedimos, Señor. Edifícanos, Señor, que no sea en nosotros meramente un conocimiento intelectual, Señor, sino que tu palabra sea esa palabra viva que es, Señor, pero que dé fruto en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor, para transformar nuestra vida, Señor. Queremos seguir siendo transformados por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. ¿Tiene su Biblia ahí, hermano? ¿Qué subtítulo tiene? En Juan capítulo... ¿Otra vez, hermanos? Parábola, ¿verdad? Parábola. Parábola del redil. En realidad, hermanos, no es una parábola. ¿Qué está diciendo, pastor? Pues ahí dice que es parábola. Recuerde algo, que estamos en un estudio, ¿sí? Recuerda que habíamos en su momento explicado, hermanos, que en los textos antiguos de la Escritura no estaba la Biblia con separaciones en versículos ni en capítulos. ¿Recuerda que lo mencionamos? Bueno, pues esta es la razón, hermano, que afirma en este sentido que es una parábola. Muchas personas la conocen como la parábola del redil o la parábola del buen pastor. Mucha gente. De tal manera que hemos acabado con nuestra serie, las parábolas. Pero creo conveniente tomarla y explicar esto, hermanos. Esta no es una parábola, sino una alegoría, hermanos, ¿sí? Esto es una alegoría. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre una parábola y una alegoría? ¿Qué diferencia tenemos, hermanos? Aquí consideré pertinente tomar algunas diferencias. La parábola es poner cosas a la par. Eso significa cuando lo estudiamos. En la alegoría describe algo usando una imagen diferente. Vamos a ir entendiendo esto. En la parábola usa el símil, ¿o qué, hermanos? O una comparación. En la alegoría, ¿qué usa? Una metáfora. Una metáfora. Esto es importante, hermanos. Usa una metáfora. En la parábola hay un punto central. Vimos muchas parábolas que tenían que ver con el reino de ¿qué? De Dios. Muchas enseñanzas en ese sentido y una sola verdad. En la alegoría no hay un solo punto central, puede haber más. Y no hay una sola verdad, puede haber varias verdades en la porción que se estudie. Como ejemplo, los yo soy de Jesús. Esa es una metáfora, ¿no? ¿Cuántos yo soy hay? 7, bien. Yo soy
el pan de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta. Esas son metáforas, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ¿qué son? Alegorías. Alegorías, hermanos. ¿Sí? Las parábolas, hermanos, la parábola están en los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos, hermanos? ¿Por qué son sinópticos? Porque tienen las mismas características de la vida y de las enseñanzas de Cristo. Muy bien, hermano, eso lo enseñamos. Muy bien, hermano, así es. Y el evangelio de Juan es un tanto diferente en cuanto a lo que narra. Narra el evangelio como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como Dios mismo. Aquí estamos viendo, hermanos, entonces, en el evangelio de Juan, yo soy de Jesús. Ahora, aquí tenemos, hermanos, la parábola, vosotros sois, es un ejemplo. Vosotros sois como la sal. Escuche ahí, dice cómo. Eso, en este sentido, sería una parábola, ¿sí? Utilizar un símil o una comparación. ¿Queda claro ahí? ¿Vamos bien? En la alegoría, ese mismo ejemplo diría, ¿vosotros qué? Sois la sal. Sí, sois. Ahora, ¿somos sal? No. En estricto sentido no, pero metafóricamente, sí. Hermanos, ¿queda claro? Sí. ¿Sí? Hay una diferencia. No es parábola, para muchas personas sí lo es, para muchos comentaristas lo es, o predicadores lo es, ¿sí? La Biblia es clara, es una alegoría, hermanos, ¿sí? Hay rasgos que pueden llegar pueden darnos idea de que podemos confundirnos, quiero decirle. Podemos llegar a confundirnos entre una parábola y alegoría, pero espero que esto le ayude, hermanos, para que pueda distinguir. ¿Sí, hermanos? Ok. Vamos al contexto, hermanitos. Es más, ¿qué dice Juan 10:6? Esta alegoría le dijo Jesús a ellos, no entendieron que era lo que les decía. Esta alegoría. Y las otras eran parabolé, o sea, estas parábolas, le dijo el Señor. ¿Está claro, hermanos? Bien. Ahora, vamos al contexto, hermanos. En el capítulo 9 se narra una historia, hermanos, de un milagro del Señor. Una historia de las que más llegaron a confrontar a sus acérrimos enemigos, hermanos. Los fariseos, recordemos que eran esos enemigos de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Narra el capítulo 9 que sanó a quién, hermanos. A un ciego, ¿de qué? De nacimiento. Un ciego que no es que haya perdido la vista, sino que nació sin poder ver y lo hizo en un día de reposo. Así es, hermanos. Entonces todo esto va tomando tintes del contexto, ¿no? ¿Qué pasaba entre Jesús y lo que él había hecho y el corazón de estos hombres de la ley, estos fariseos? Entonces esto fue ahí en Siloé, en días de reposo. Sanó a este ciego de nacimiento, utilizó Jesús su saliva para hacer un poco de lodo, ¿sí? Le pidió que se untase en sus ojos y que fuera y se limpiara, ¿se acuerda, verdad? Se enjuagara él. Y mucha gente le preguntó a ese ciego, lo conocían en la comunidad, ¿sí? Le preguntaron, pues, ¿quién lo había sanado? Él les dijo, no sé, él sabía que ya podía ver. Y los fariseos, duros, hermano, fueron y querían investigar qué había pasado con ese hombre. Y le preguntaban a ese hombre insistentemente quién le había sanado, quién le había dado la vista. ¿Sí? Algunos, pues decían, el que le dio la vista, pues debe de venir de Dios, tiene el respaldo de Dios. Otros decían, no. Alguien que quebranta el día de reposo, ese es un pecador. Entonces había quien entre los fariseos decía, era un pecador el que le había sanado, y había también quien pensaba que venía de Dios. Es decir, hermanos, había división entre ellos.
en lo que ellos pensaban. Había esa división, hermanos. Pero estaban indagando, ¿no? Decían, este es un pecador. Dice, oye, ¿cómo te pudo haber sanado un pecador? Yo no sé si es pecador o no. Les dijo, yo solo sé que me sanó. Y seguían preguntando. Y después, si recuerda, ¿con quién fueron? Con sus padres. Ahí van con los padres. ¿Qué sucedió? A ver, oiga, ¿este es su hijo? Pues sí, es mi hijo. Oye, ¿cómo ve? No sabemos quién lo sanó. No, oye, pregúntenle, ya está grandecito, ya tiene edad como para que él responda, ¿no? Porque así, pero ¿sabe por qué lo hicieron así, hermanos? Porque tenían miedo sus padres. ¿Sabe a qué tenían miedo? A que de alguna manera los vieran que eran seguidores de Cristo y los sacaran, los expulsaran de la sinagoga. Este es el contexto, hermano, en este milagro con este hombre, ¿sí? Pero no queda ahí. Los fariseos insistieron, hermanos. Insistieron nuevamente con aquel que había recobrado la vista porque Dios lo había permitido. Y le preguntan, oye, ¿pero quién? Pues os lo he dicho ya. Y no habéis querido oír. Yo ya se los dije, no me están escuchando. Yo ya se los dije. No me están escuchando. Y les dijo algo que seguramente los hizo enardecer más. Les dijo, algo así, hermano, como si estuvieran preguntando, ¿o acaso están preguntando porque quieren ser ustedes discípulos de él? Imagínense a los fariseos. En ese sentido, hermano, estoy parafraseando, ¿no? Entonces, ¿acaso quieren ser sus discípulos? Les dijo. Por supuesto hubo enojo. Y le expulsaron, dice ahí, usted lo puede leer en casa, el capítulo 9, y le expulsaron a este hombre. Y cuando Jesús fue a buscarlo, se enteró de que lo habían expulsado, fue, lo buscó, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó Jesús. Y respondió este hombre, ¿quién es? ¿Quién es, Señor? Para que crea en él. Y Jesús le dijo, el que habla contigo, él es. ¿Qué hizo aquel hombre que el Señor le dio la vista, hermano? Creyó y le adoró. Creyó y le adoró, hermanos. Se postró ante él, le adoró. Y Jesús dijo algo importante. Por eso el contexto. Vine a dar vista a los ciegos. Estaban ahí los fariseos. Los fariseos dijo, ¿acaso somos ciegos nosotros? Y Jesús les dijo en el último verso del capítulo 9 lo siguiente. Juan 9:41. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa esto, hermano? Si les estaba diciendo algo como esto, si ustedes reconocieran que son ciegos espirituales, estarían reconociendo que tienen una necesidad. Y el Señor les proveería para esa necesidad, para dar vista espiritual, para que estén sin pecado. Pero como no reconocen su necesidad porque dicen que ven y no ven, porque afirman que ven, entonces su pecado permanece. Ese pecado era el de la incredulidad de los fariseos. Ese era su pecado, hermanos. Que estaban viendo y decían creer, decían ver, no reconocían en ellos ninguna necesidad, porque ellos decían yo veo, pero no veían que tenían una gran necesidad espiritual. Por eso dice su pecado permanece. Hermanos, qué manera tan fuerte en la que Jesús confrontó y evidenció a los fariseos. ¿Qué les estaba diciendo prácticamente? ¿Que eran qué, hermanos? Ciegos. ¿Podemos imaginar, hermanos, la rabia, valga la expresión, de estos hombres contra Jesús? Pues es en este contexto, hermanos, de división entre ellos, entre los que pensaban que sí era del Señor y que pensaban que era un pecador. En esta división entre los judíos es nuestro contexto que el Señor Jesús enseña lo que se conoce como la parábola del redil, hermanos, o la parábola del buen pastor, que en realidad es una, ¿qué, hermanos? Una alegoría. Pero aquí tenemos el título, el buen pastor, hermano. Esta es la parte 1. Pueden ser 2 enseñanzas más o una más tal vez.
Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es, ¿qué, hermanos? Ladrón. ¿Es ladrón? Y aún se le califica como un salteador. ¿Alguien recuerda cuando Jesús habla y dice, de cierto os digo? ¿Alguien recuerda, hermanos? ¿A qué se refiere? Es una verdad, es ciertísimamente. Es algo con énfasis. El Señor está poniendo un énfasis de lo que va a hablar, que es una verdad, por supuesto, importante. Ese desierto en el griego, recuerde que es amén. Él está diciendo amén, amén. No nada más es así es o así sea. Aquí también la acepción es desierto, amén, amén, cierto os digo. Está poniendo énfasis porque está por decirles algo muy importante, una verdad que es sumamente importante para el que escucha. ¿Será importante para nosotros, hermanos? Imagínense, es el Señor Jesús. Les está diciendo, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. ¿Cuál es esa verdad, hermanos? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y es un salteador. El Señor está hablando, hermanos, de un redil y habla de ovejas. Por tanto, no puede haber ovejas y un redil, falta un personaje. ¿Quién es? Un pastor, porque tienen cuidado ahí, tienen una actividad. La figura, hermanos, como usted sabe, de un pastor y sus ovejas, era una figura sumamente conocida y entendida en aquel tiempo, porque había muchas personas que se dedicaban a ello en aquella época. Conocían la vida agrícola, hermanos, ahí en Israel. Todas las personas sabían que las ovejas son animales desamparados si están solos. Las ovejas se tornan indefensas si están solas. Las ovejas se pueden extraviar si están solas. Son asustadizas, son vulnerables. Son uno de los animales más vulnerables, hermanos. Ya lo hemos explicado antes. Si el pastor no los lleva, en lo natural estoy hablando, claro. Si el pastor no los lleva a donde haya un arroyo que esté corriendo de agua limpia, si es estancada o agua ya sucia, les hace daño y se inflaman o se hinchan, hermanos. Son muy delicadas las ovejas. Si no los lleva a comer pastos, ¿de qué color? Verde, y los lleva donde no dio el sol y había humedad y se pusieron amarillos, si comen eso, se mueren. O sea, les hace daño. ¿Alguien ha estado en medio o entre rebaño de ovejas? No. ¿Alguien sí? ¿Se ha acercado a ellas? ¿Cómo reaccionan? Con toda confianza, las podemos tocar y todo. No, o sea, un ruido y intempestivamente se mueven porque tienen temor de algo. Son frágiles, hermano. ¿Sabe que eso somos? ¿Sabe usted que eso somos, hermano? Por eso la figura que Dios nos enseña en la Escritura acerca de hablar que somos su rebaño, que somos sus ovejas, necesitamos de Dios. Por tanto, hermano, la oveja, ¿qué requiere, hermano? Cuidado, supervisión, dirección, protección. ¿Qué más? Alimento. Rescate. Sí, cuando se separan del rebaño. Claro, puede tener una torcedura, ¿no? Sí. Una pata. ¿Ven la imagen del pastor aquí, con el animalito aquí? La perniquebrada, menciona en el Antiguo Testamento. Apartarse es peligroso, hermanos. Apartarse. Estamos hablando en lo natural, por supuesto también lo espiritual. ¿Acaso requerirá de limpieza? Eso también es muy importante. No vamos a ahondar para no alargar, pero la limpieza en una oveja es muy importante, hermano. Y es una limpieza constante. Ahora, si la oveja se aparta y se va lejos, ya no puede regresar. No sabe el camino. Ahora, hermano, bien. De todo esto que necesita la oveja, ¿qué sucede si todos estos cuidados no lo tiene? ¿Qué le puede pasar a la oveja? Se
Está a merced de los depredadores. Si no tiene, si no tiene estos cuidados, prácticamente va a morir. La oveja se muere, ya sea por un depredador, de enfermedad, de que coma algo que no está bien para ella. Sí, muere. El redil, las ovejas y un pastor. ¿Cuántos pastores vienen a su mente, hermanos, de la Escritura, del Antiguo Testamento? David, más atrás. Abraham, ¿quién más? ¿Qué? Isaac, Jacob. Fíjese qué personajes fueron precisamente pastores. ¿Sí? Eran los patriarcas, hermano. Wow. Ya más para acá, hermanos, líderes de Israel. ¿Quién más? Bueno, ya lo dijeron, Moisés. Moisés, ¿cuándo pastoreó, hermanos? Después que murió de su suegro. Ahí con su suegro, ¿verdad? Jetro, ¿verdad? Porque amaba ¿a quién? Así es. ¿Cuántos años estuvo trabajando? ¿Ah? 12, ¿no? Le amaba, ¿verdad? David, ¿qué decimos, hermanos, de David? Bueno, por todo ello, no debe de sorprendernos que la Biblia, hermanos, describa al Señor como el buen pastor. Él es el buen pastor. Y a nosotros como su rebaño, como ovejitas, sus ovejas. Por eso en 1 Pedro, si usted recuerda, dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidad de ella. Apacentar la grey ¿de quién? De Dios. La iglesia, su rebaño, sus ovejas, a Él le pertenecen, hermanos. A nadie más, a nadie más. Las ovejas son del Señor, porque Él envió a pagar por ellas, hermanos, la vida de su Hijo. La vida de su Hijo. Jesús entonces, hermanos, describe un redil. ¿Qué es un redil, hermano? Un corral. En Medio Oriente era algo hasta cierto punto simple. Es un corralito, a veces era un tanto redondo, cuadrado, según lo hicieran. Una especie de corral con paredes generalmente de piedra. Tal vez de una altura, yo pensaba pues un corralín, pero para que alguien trepe, pues debe ser un poco más alto. Se dice, hermanos, que podía ser desde 1 metro, incluso hasta 3 metros de alto, en donde se constituía un redil, ¿sí? Para darnos una idea de lo que habla el Señor Jesucristo en esta alegoría. Había quien, hermano, incluso alrededor del muro, obviamente por fuera ponía espinas o plantas de ese tipo, para que nadie pudiera entrar o robar o le fuera sencillo, ¿no? Pero sabe, también había, digámoslo así, un portero, alguien que vigilaba, alguien que era contratado, alguien que era asalariado, hermanos. En los versículos posteriores, en las siguientes enseñanzas, vamos a ver eso. Es importante, pero había alguien que cuidaba ahí, ¿sí? Uno que estaba al tanto y cuidando a los rebaños, que dormía a la entrada. Se dice, hermanos, algunos comentaristas, que incluso el que dormía a la entrada dormía atravesado, porque ese redil solo tenía un hueco para la puerta, que era la entrada. Solo una parte, y que incluso el guardia o el que vigilaba se acostaba para que ninguna oveja, ni nadie saliera, ni nadie entrara, hermanos. ¿Sí? Estaba vigilando. Ahora, también debemos entender algo. En este contexto y en lo natural también se daba que no solo fueran ovejas de un solo pastor, estaban
mezcladas ahí, hermano, de diferentes pastores, de diferentes. Eran en un mismo corral en ocasiones, o redil, diferentes tipos de ovejitas que le correspondían a distintos pastores. Retomo el verso 1. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es un ladrón y salteador. En esa época, hermanos, cuando regresaban los pastores valga la redundancia, de cuidar a sus ovejas, de ese pastoreo, ¿sí? En la única entrada, el pastor, reitero, que estaba regresando con sus ovejitas, ya en la entrada, el pastor le permitía la entrada a la oveja una por una, la revisaba a ver cómo estaba, para saber si estaba algo mal, si venía raspada, si venía dañada, cómo estaba. Iba revisando una por una ya de regreso para la entrada al redil, hermanos. Y en ocasiones se encontraba a un portero que, reitero, se quedaba ahí para vigilarlas ya cuando se fueran los pastores, ya era de noche. Y entonces en esa entrada solo había el acceso al redil. Ese hombre daba acceso a los propios pastores. Por ello, el que no pudiera entrar por la puerta, o el que pretendiese entrar por otro lado del redil de las ovejas, que entrara por otro lado, hermanos, era un ladrón y salteador. ¿Qué pasa si ve en la barda de su casa que alguien se está trepando, hermanos? ¿Va a ir a saludarle? Imagínese, ¿no? O sea, en ese contexto está el Señor Jesús explicando. Vemos ahí a alguien que está brincando la barda, pues cuidado, ¿no? Alguien que no conoce, pues más cuidado. Si alguien no entra por la puerta ahí en su casa, pues es porque no trae llave, hermano. Es alguien que es desconocido. Te está brincando la barda ahí en tu casa, no es una buena señal. Por supuesto, el Señor está haciendo referencia a los falsos maestros. A los falsos maestros, a esos fariseos de aquel tiempo. Y vaya que si en este tiempo también hay falsos, hermanos. Hoy también sigue habiendo falsos maestros que no entran por la puerta. Y ahorita vamos a explicar eso. Escuche, hay falsos hoy en día, falsos maestros que no entran por la puerta, como señala la palabra de Dios. ¿Quién es la puerta, hermano? El Señor Jesús. En el verso 7 y 9 ahí lo afirma. Jesús hace un contraste muy importante entre los falsos pastores de Israel y Jesús mismo, que es el pastor verdadero de las ovejas. Y Él es la única puerta, hermanos, para el redil de aquellas ovejas que le pertenecen. Los ladrones y salteadores, hermanos, representan, reitero, a los líderes religiosos judíos. En el Antiguo Testamento se habla, hermanos, escuche bien, tremendamente de aquellos pastores que no cuidan ni hacen su trabajo, que no cuidan a sus ovejas, aquellos que no las alimentan, aquellos que buscan su propio provecho. Vamos a Isaías 56:10, por favor. Isaías 56:10. Esto es bien fuerte, hermanos. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, dice la palabra. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman ¿qué? El dormir. Verso 11. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermanos, fuerte, fuertísimo. Fuerte, hermanos. Perros comilones.
Atalaya ciego. ¿Qué era un atalaya, hermano? El que estaba en una torre, ¿verdad? Vigilando. Que no viniera el enemigo, que viniera un peligro. No estaban haciendo su trabajo. El trabajo del pastor, hermano, verdadero de Dios, es cuidar el rebaño del Señor. Es cuidarlo de falsos maestros, hermanos, pero también cuidarlos de falsas enseñanzas. Hay un castigo tremendo por no hacer el trabajo, hermano. Hay un castigo tremendo para los falsos pastores de Israel en ese momento, en el contexto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque vendría juicio de parte de Dios a esos hombres. Vamos a Jeremías 23, 1 y 2. Dios se los advirtió, hermanos. Jeremías 23, 1 y 2. Dice, ay de los pastores que, ¿qué, hermanos? Que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacienten mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparciste, y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Si todos los pastores, hermanos, entendiéramos lo que la palabra de Dios advierte, el celo que tiene Dios de sus hijos y de sus hijas, hermano, estaríamos mucho más conscientes de la responsabilidad que todo pastor tiene de sus ovejas, hermano. ¿No es cierto, hermanos? Si todos los pastores estuvieran entendidos de que la palabra de Dios advierte que si no un pastor no cuida de sus ovejas, hermano, viene juicio sobre ellos, hermano, imagine. Las cosas serían diferentes en las congregaciones, hermanos. Muy diferentes. El que entra por la puerta, hermano, es el pastor de las ovejas. Un verdadero pastor, hermano, llega de una manera legítima y ordenada al rebaño. ¿Qué significa que un pastor entre por la puerta, hermanos? ¿Quién es la puerta? Jesús. ¿Qué significa que un pastor entre por la puerta que es Jesucristo? Que lo reconoció como Señor. Que lo reconoció como Señor. ¿Qué más, hermanos? Tiene autoridad para eso. Que tiene autoridad, sí. ¿Qué más? Tiene la legitimidad de... Por ahí va. Que está calificado. Que está calificado, ¿qué más? autorizado. Hay una palabra que enseña a Cristo, pero hay una palabra, hermano. Es que Jesús lo ha llamado para pastorear. Eso es entrar por la puerta, hermanos. Un pastor que está a cargo del rebaño de Dios es aquel que es llamado por Dios mismo para pastorear y cuidar a su pueblo. Es un llamado, hermanos. Es un llamado y no llama al que sepa más. Qué bueno que hay que estudiar, hermanos, sí. Si no es un llamado, hermano, no se puede pastorear. Si una persona está en un púlpito, y no tiene el llamado de Dios, de Cristo, que lo haya puesto, no es un pastor. Y puede saber muchísima Biblia, hermano. El que tiene el llamado va a amar a Dios, va a caminar en el temor de Dios y va a amar a la iglesia, hermano. Va a amar a las ovejas. Dios mismo lo capacita. Dios capacita para ello. Repito, el verdadero pastor, hermanos, llega de manera legítima, llamado por Cristo. A través de un llamado, Él va a cuidar y va a procurar, hermano, hacer las cosas que Dios le ordena con su iglesia.
Amén, hermanos. Quien no entra por la puerta, es decir, por Jesucristo, en el oficio pastoral, no es más que un ladrón y un salteador. Hermanos, eso dice la Escritura. Lo estamos leyendo, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Quien no ha sido llamado por Cristo a pastorear, vendrá, hermanos, con otros intereses a hacer un trabajo. Repito esto, quien no es llamado por el Señor Jesucristo va a venir con otros intereses y no los intereses de Dios. Intereses personales y no los de Dios. El interés de Dios para su iglesia, para usted, hermano, hermana, para usted, ¿cuál cree que es? Presentar a sus santos. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Usted que viene hoy aquí? ¿Qué quiere Dios con su vida hoy, en esta tarde, a través de su palabra? Aprender, crecer, tener más conocimiento, santificarnos, obediencia para el Señor. Ahí está la bendición de Dios a su pueblo, hermanos. Dios quiere seguir transformando su vida y mi vida, hermanos, por supuesto. ¿Cuánto nos falta para parecernos a Cristo, hermanos? ¿Quién ya está cerca? ¿Me entiende, hermano? Eso es lo que glorifica a Dios. Que cada día hombres y mujeres que se digan de Dios vayan creciendo en el conocimiento de Dios y de su voluntad, porque es la manera de ser transformados por medio de su palabra a la imagen, cada vez un poquito más a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, a amar lo que Dios ama, a perdonar como Cristo perdonó, a la mujer sujetarse a su esposo como lo ordena su palabra, al hombre a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Efesios 4:11, hermanos, conoce perfectamente esta porción de la Escritura. Efesios 4:11, la conoce de memoria. Y él mismo, ¿qué hizo, hermano? Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con una finalidad, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos, hermano? ¿Usted es santo? Usted lo es y está en Cristo. Significa apartado, apartado por Dios, apartado para Él. Le pertenecemos, apartado del pecado para Él, para glorificarle. Perfeccionar a ustedes y perfeccionarme a mí. Esa es la finalidad, perfeccionar a los santos para la obra ¿qué? ¿Qué es la obra del ministerio, hermanos? ¿Cuántos de ustedes están sirviendo en la iglesia? Bueno, eso dice la Escritura, ¿verdad, hermanos? Amén. No yo. Aquí está. Para eso estamos aquí. No hay otro propósito. Aquí está el contexto, hermanos. Es servir a Dios. ¿Ama usted a Dios? Es un privilegio servir al Señor, hermanos. El más grande que hay. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿De quién? Se perfeccionan los santos para que tengan un servicio a Dios en la iglesia y ese servicio edifique al pueblo de Dios. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Para eso estamos aquí, hermano. ¿Un varón qué? Perfecto. Entiéndase, maduro. Una mujer madura, un hombre maduro. A la medida y la estatura de la plenitud de quién, hermano. Nos falta, hermanos. Nunca vamos a llegar a ser como Él. Él es Dios. Pero debe de haber un anhelo, un deseo ferviente en nuestro corazón, pero también un entendimiento de la palabra, del deseo de querer parecernos cada vez más a Cristo.
Dice el verso 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Hermanos, ¿habrá niños en la iglesia? Quise decir iglesia. Llevados por doquiera todo viento por estratagema de hombres que para engañar, fíjese, emplean con astucia. Hermanos, pregunta, ¿habrá engañadores hoy tristemente en los púlpitos? ¿Cómo engañan a las ovejas? Artimañas. Ofreciéndoles gratis lo que la gente quiere. Dinero, Oír lo que desean oír. Comezón de oír, dice la Escritura. Gracias a Dios no todos son así. Gloria a Dios, hermano. Gracias a Dios no estoy diciendo que todos. Pero sí hay, tristemente, lugares en donde no se les predica el evangelio como debe de ser. La palabra de Dios como debe de ser, como Dios desea que sea enseñada. Dice verso 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermanos? Cristo. Él es la cabeza, hermanos. Él es la cabeza. Quiero leerle rápidamente en la Nueva Versión Internacional, hermano. Escuche esta porción, esta misma porción de Efesios. Escuche, por favor. Ellos tienen la responsabilidad, hablando de los pastores, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Tenemos que prepararlos a ustedes. Dice el verso 12, este proceso continúa hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos, ¿qué? Maduros en el Señor, perdón, no sé si está aquí. Maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Habrá enseñanzas que arrastren a las personas, hermanos? Hoy hay evangelio de la prosperidad, hermanos. Ese no es el evangelio de Cristo. Cristo vino a dar vida en abundancia, vida eterna, a salvarnos. ¿Y a dar a quién? A cada quien, hermano, para que pueda vivir cada día. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados con cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por las personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. Escuche, hermanos. En cambio, dice el verso 15, hablaremos la verdad con amor y así seremos y creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más. ¿A quién? A Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esa es la labor de todo pastor, hermano. Hay finalidad y tiene un propósito. Yo hoy le digo, hermano, en el nombre de Jesús, déjese pastorear. Déjese pastorear, hermano, por el Señor, a través de los hombres que ha puesto el Señor para edificar a la iglesia. Déjese pastorear. Crezca en conocimiento de Dios, para que, hermanos, vengamos a madurar cada vez más. Y ya no seamos berrinchudos, sino que mostremos cada vez en nuestra vida el carácter de Cristo. Que usted se parezca cada vez más a Cristo. ¿Cómo era Cristo, hermano? Aprended de mí que soy. Dijo Jesús, manso y ¿qué? Y humilde de corazón. No necio y testarudo de corazón, hermanos. Cristo es la puerta, hermanos. Amén. Y Él en su gracia ha dado a su iglesia pastores que entran por la puerta. Juan 10:2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y dice el verso 3, a este abre ¿quién, hermanos? El portero. ¿Y las ovejas qué hacen, hermanos? Oyen su voz y sus ovejas
a sus ovejas llama por su nombre, ¿y qué hace? Y las saca. Hay un video, hermano, que a mí cada que me acuerdo lo abro ahí. Veo cómo las ovejitas escuchan a su pastor. No sé si lo ha visto. Están en un campo abierto, no sé en qué país, debe ser Europa, y llega un pastor, y llegan personas, distintas personas, les llaman, ¿no? De distintos sonidos. Están las ovejitas allá. Y a lo lejos, no sé, unos 30 metros, tal vez más. Varias personas intentan el llamado. Están ahí en un redil de madera. Y llega su pastor, hermanos. Llega su pastor y les llama. Les llama como él lo hace. Con su voz. Con ese tono que solamente sus ovejas conocen. ¿Qué cree que pasa? Impresionante, hermano. Impresionante. Es su pastor, el que les ama, el que les cuida, el que ve por ellas. Y se acercan confiadamente. Eso somos nosotros. Él es el buen pastor. Él es nuestro Señor, hermanos. Cuando llega la mañana, los pastores, ya dijimos que en la noche pues revisan a sus ovejitas, van al redil. Llega la mañana, los pastores van al redil y cada uno, porque reitero, a veces hay varios rebaños, 2 o 3 pastores, cada pastor llama a sus ovejas, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo tiene sus ovejas, aquellas que le han sido dadas, hermano. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? ¿Cómo se puede saber? Aquellos que son hijos. Los que le obedecen. Los que le obedecen. ¿Qué más, hermanos? Que guardan sus mandamientos. Los que obedecen la palabra. ¿Qué más, hermanos? Los que le conocen. Los que le conocen verdaderamente. Los que tienen hambre de conocer más de lo que su Señor les dice. Sus ovejas, las de Él, no todas son, hermanos. No toda la persona que entra a una iglesia, que está en una iglesia, es creyente. La Biblia lo dice, hay trigo, hay cizaña. Qué bueno que acuden, porque son expuestos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es poder de Él para salvación. Pero son las de Él, las que oyen su voz, las que le pertenecen a Cristo. Juan 6:44, vamos a ir rápidamente, hermanos. Juan 6:44. ¿Quién se las dio a Jesús, hermano? Dice, ninguno puede venir a mí. ¿Sí qué, hermanos? Si el Padre que me envió no las trajere, y yo le resucitaré en el día postero. Allá adelante, en el capítulo 17, Juan 17:24, hermanos. Hablando de las que son de Él, sus ovejas. Dice, Padre, aquellos que me has, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que me has dado. Es por ello, hermanos, que Jesús a sus ovejas las llama por su nombre. Por su nombre. Porque son suyas. Él las conoce. Él sabe que sus nombres ahora están escritos en el libro de la vida, hermanos. Por haber entregado su vida a Él, por haber nacido de nuevo. Así lo menciona Apocalipsis 13:8, no lo busque. Escritos en el libro de la vida. Son las verdaderas ovejas del Señor. Ellas le siguen y le obedecen. ¿Sabe por qué le siguen y le obedecen? ¿Por qué, hermanos? Porque lo conocen. Y porque lo conocen, hermanos, ¿conocen qué? Su voz. Conocen su voz. Saben cuando el Señor les habla. ¿Cómo nos habla el Señor, hermanos? Con amor a través de su palabra. A través de su palabra. Jesús, por supuesto, conoce a toda su creación. Él ve los corazones, ¿no es cierto, hermanos?
Sabe quiénes son suyos y quiénes no son. Pero conoce personalmente a cada una de sus ovejas. La oveja verdadera conoce a su pastor, que es Cristo, y oye su voz y le obedece, hermanos. Juan 10:4, por favor. Y cuando ha sacado fuera las propias, ¿las qué, hermanos? Las propias, las de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Cuántas saca, hermanos? ¿Todas las del redil? Las que conocen su voz, las que son de él, las suyas, no la de otros. Las suyas, las que él cuida, las que él ama, las que él procura, las que él alimenta, las que él sana. ¿Sabe? Existen dos formas generales, hermanos, de un pastoreo. Aquí en América, generalmente el pastor de las ovejas, ¿cómo va? ¿Cómo le guían? Va en la parte de atrás del rebaño, generalmente, ¿sí? Y le va guiando con su vara y la varita ahí, ¿va? Al animalito. ¿Sabe que allá, en aquel tiempo, hermanos, en Oriente, el pastor va adelante de ellas? Lo estamos leyendo. Saca a todas las propias y va delante de ellas. Las va guiando. Va viendo, hermanos, allá adelante, si no hay un peligro, si no hay un socavón, si no hay un hoyo allí, si no hay una fiera, si la hay, pues para defenderlas. Las va guiando. Se va asegurando de que ese sendero sea un buen sendero, de que ese sendero sea el que ya él revisó, porque sabe a dónde las lleva, y sabe que a donde las lleva hay buenos pastos, porque él ya vio antes. Las lleva por un buen camino. Va adelante. De hecho, así sucedió con nosotros, hermano. El Señor nos predestinó, hermanos, y nos llamó, así como llama a sus ovejas. No lo busque, Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es la salvación, hermanos. Así es la salvación. Jesús llama a sus ovejas para salvación y las saca del redil en que estaban y nos lleva a los delicados pastos, hermano, a esas aguas de reposo, a las aguas de la verdad y la bendición de Dios. ¿A qué salmo le viene a la mente, hermano? Jehová es nuestro pastor, hermano. Nada nos faltará. Nada, hermanos. Hay una persona, un varón que se llamó Philip Keller, hermanos. Él fue un hijo de misioneros kenianos. Y desde muy chico lo llevaron, no estoy seguro dónde nació, pero le llaman keniano, pero tengo ahí mis dudas, hermanos, no recuerdo bien. Pero él también fue pastor, además de agrónomo, él conocía el campo. Y saben, él escribió un libro que lleva por título Un pastor analiza el Salmo 23. Así se llama ese libro. Un pastor analiza el Salmo 23. Imagínense si no sabía de pastoreo, ¿no? En lo natural y también en lo espiritual. Él dijo lo siguiente. Dijo, la relación que se desarrolla rápidamente entre el pastor y la oveja bajo su cuidado depende en grado definitivo de la voz del pastor. Las ovejas se acostumbran rápidamente a la voz particular del propietario. Conocen su tono de voz, conocen sus sonidos e inflexiones peculiares. Pueden distinguirla de cualquier otra persona. Si llegara un extraño, continúa diciendo Keller, en medio de ellas, no la reconocerían ni responderían a su voz del mismo modo en que lo haría
con su pastor. Aunque si el visitante usara las mismas palabras y frases del propietario, no reconocerían ellas a esa persona. Fin de la cita. Esto es impresionante. El video que le trataba yo de explicar, ahí se ve eso, hermano. Es impresionante. Aún, hermano, si una persona llegara al redil y se vistiera con la propia vestimenta del pastor verdadero, aún así, hermano, aunque oliera al pastor, cuando llegara ahí al redil, aún así, esas ovejas no iban a reconocer su voz. No iban a reconocer su voz. Para el rebaño, ¿qué sería esa persona? Un extraño. Un salteador. Dice Juan 10:5. Juan 10:5. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Mas al extraño, precisamente, ¿no qué, hermanos? No seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Los creyentes verdaderos, hermanos, no abandonarán a Cristo. Él es nuestro pastor. Y seguiremos a nuestro pastor, hermano, sin hacer caso de los falsos pastores. Los creyentes verdaderos reconocemos la verdad, hermanos, revelada por Dios. Juan 8, 31 y 32. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Sé que recuerda el verso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué, hermanos? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Aquí en Juan 8 hay algo muy tremendo que Jesús afirma respecto de sus verdaderas ovejas. Juan 8:47, allá adelante. Juan 8:47. El que es de Dios, ¿usted es de Dios? Amén. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, entiéndase, obedece, hermanos. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, oye lo que el Señor enseña y manda. El que no es de Dios no puede oír porque no le pertenece a Él, no conoce su voz. 1 de Juan 4:6, hermanos. ¿Qué versículo, hermanos? Aquí habla de nosotros, hermanos. Amén. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nueva Traducción Viviente, este mismo verso 6 dice: en cambio, nosotros pertenecemos a Dios. A los que conocen a Dios, y los que conocen a Dios nos prestan atención, dice el apóstol. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño. Verso 6 y último, Juan 10:6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, hermano, no entendieron qué era lo que les decía. Hermanos, a pesar, por supuesto, de la magistral elocuencia y sencillez de Cristo al presentar esta alegoría, esos líderes religiosos no entendieron lo que el Señor les enseñaba. Jesús estaba declarando que Él es el verdadero pastor, hermano, y que ellos eran falsos, y que aquellos que eran discípulos de Cristo les seguirían a Él porque oirían su voz, pero no oirían la voz de estos falsos. Y aquí se cumple el cierto juicio para estos hombres, porque que también apunta a la parábola. La parábola era para que ellos oyendo no entendieran, ¿se acuerdan? Para que entendieran los que son de Cristo, sus discípulos, y oyendo estos hombres no entendieran por su
incredulidad. Concluimos, hermanos. ¿Qué aprendemos de esta alegoría, hermanos? ¿Qué nos deja esta enseñanza, hermanos? ¿Qué le deja a usted? Claro, el que es de Dios oye la voz de Dios. ¿Qué más, hermanos? El Señor tiene cuidado, que somos un rebaño. Recordamos esto. Somos un rebaño, tenemos un pastor que va a tener cuidado de nosotros. Que la oveja es vulnerable, hermano. Una oveja es vulnerable. ¿Somos qué? Frágiles. Eso somos, hermanos. Necesitamos el cuidado de un pastor. Que necesitamos el cuidado de nuestro pastor, hermanos. Necesitamos el alimento, todos nosotros necesitamos el alimento, hermano. El que nutre, el que fortalece, el que nos alienta, el que nos corrige. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Necesitamos, hermano, eso. La oveja es vulnerable, necesita un pastor. Escuche, la iglesia del Señor no tiene ovejas solitarias. Escuche otra vez. La iglesia de Cristo, por lo que estamos estudiando, no tiene ovejas solitarias, hermano. No tiene ovejas solitarias. En alguna ocasión le dije a una persona, venía de vez en cuando, todos son bienvenidos, hermanos, ustedes lo saben. Venía de vez en cuando. Y como pastor tengo que cuidar, hermano. Esa es mi labor. El Señor me va a demandar lo que yo haga, mientras Él me permita la vida. Le dice, oiga, varón, ¿por qué casi no lo veo? ¿Sabe por qué? Porque me preocupa. Alguien que no está siendo alimentado, ¿cómo va a estar, hermanos? Así va a estar espiritualmente. Le digo, hermano, no, es que yo voy acá y allá, tengo muchos amigos, y la de allá y la de acá. Le digo, hermano, permítame darle un consejo. Quédese en un lugar en donde usted sirva, en donde usted sepa que va a crecer. No podemos andar de aquí para allá. Pregunta, iglesia, terrenalmente y bíblicamente, ¿tenemos un pastor? Sí. Todo creyente en una iglesia tiene su pastor terrenal, el que Él ha puesto. Efesios 4:11. Él lo constituyó y lo puso. Al que Jesús le abrió la puerta. Al que Jesús le abrió la puerta, hermanos, y lo llamó. Los pastores tenemos una responsabilidad muy grande, iglesia. Por usted, por cada uno. Y yo le dije a ese hombre, ore a Dios y a donde le guíe el Espíritu, ahí vaya. A donde le guíe el Espíritu Santo, ahí es el lugar que desea Dios para usted. Porque le hice otra pregunta, bueno, y de todos los lugares a donde va, ¿quién es su pastor? No, mi pastor es el Señor. Bueno, pues sí. Efesios 4:11. ¿Quién va a dar cuentas por usted? Le pregunté y ya empezó a... ¿De qué creen que sucedió? Ya no regresó. Le hablamos la palabra de verdad, la Biblia. No hay ovejas solitarias, hermanos. La que está solitaria, ¿sabe qué? Está en peligro. Está en peligro, hermanos. El que vive sin congregarse y se dice cristiano está en peligro. Sin estar bajo la dirección de un pastor, hermanos. De un pastor que pasó por la puerta que es Cristo. Ezequiel 34:5, por favor, hermano.
Aquí está hablando de pastores que no hicieron bien su trabajo, hermanos, que afectaron a las ovejas. Pero el punto que quiero precisar aquí es que ¿cómo anda una oveja sin pastor? Reitero, aquí fue por causa de un mal trabajo de los pastores, aquí en Ezequiel 34:5. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sí, hermano? Ezequiel 34:5. Dice, y andan, ¿cómo andan, hermanos? Errantes. ¿Por falta de qué? ¿Y son qué? Presas de todas las fieras del campo. Y se han dispersado. Verso 23, 34:23, allá adelantito, hermano. Ezequiel 34:23. Y levantaré sobre ellas, ¿qué, hermano? ¿Quién está hablando? El Señor, Dios mismo. Y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará. A mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Por pastor. Quiero decirle algo, hermano. Quiero decirle algo importante. Muy importante para mí. Y espero que también para usted. Quiero hablar como lo que quiero explicar como oveja. Yo soy oveja, hermanos, por supuesto. No como pastor, esta explicación. El ejemplo. Cuando yo estaba como oveja, ya siendo pastor, me congregaba ahí en la gracia, hermanos. No iba como pastor, iba como oveja. Estaba yo dispuesto a servir, hermanos. Estaba yo dispuesto a servir, ¿en qué cree? En lo que el Señor dijera. ¿Cómo el pastor? Oh, eso no importa. No importa eso, hermanos. Estaba yo ya preparándome, ya voy a entregar mi solicitud para servir. En lo que fuera, hermano. Fuera de Ujier, gloria a Dios. Recibiendo a las personas. Ese era mi deseo. Recibir a las personas. Darles la bienvenida. Pase, hermano, pase. Dios bendiga su vida, gloria a Dios. En lo que Dios dispusiera. Y lo digo, hermanos, con toda humildad, por una razón. El estar en la gracia y saber que yo era oveja de esa iglesia, hermanos, implicaba algo. Obedecer a mis pastores. Obedecer a mis pastores allá. ¿Por qué lo sé? Porque oigo la voz de Dios, porque eso dice la palabra, para toda oveja. Obedecer a los pastores. Yo en mi corazón, hermano, estaba dispuesto a obedecer a mis pastores, porque esa es, ¿qué cree? La voz de Dios. Dice Hebreos 13:17, no lo busque. Obedecer a vuestros pastores. Lo estoy diciendo como oveja en esas circunstancias. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, somos ovejas. Si yo no fuera pastor, yo estaría sujeto en la iglesia donde yo sirviera, hermano, como diácono, como mujer, como lo que fuera, estaría yo sujeto a mis pastores, entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Eso nos compete a todos, hermanos. Y no lo digo porque hoy esté yo aquí,
Quien estuviese aquí, hermano, y si a mí me hubiese tocado allá sentado, yo ya estaría sirviendo, se lo aseguro, y obedeciendo a mi pastor. Porque esa es la voluntad del Señor. ¿Qué más nos deja esta enseñanza, hermanos? Hay un rebaño, hay un pastor. Cristo es el pastor. ¿Qué más nos deja, hermanos? Que hay falsos, ¿no? Que hay falsos, indudablemente, que se enseñorean de las ovejas. No hagas esto, no hagas aquello. Hay quien se enseñorea diciéndole, es que el Señor me dice que te tienes que casar con fulanita o sutanita. Ese no es un pastor. Ese no es un pastor, hermanos. El Señor habla a sus hijos y sus hijos oyen su voz. ¿Cuántas cosas tan torcidas han sucedido por eso, hermanos? En que les dicen, no, pues no puedes irte de vacaciones porque, ¿por qué te vas de vacaciones? Tienes que estar aquí. No. Si usted tiene un tiempo de vacaciones, gloria a Dios. Vaya, disfrute el fruto del trabajo de sus manos. Eso sí, mándenos fotos. Vaya, disfrute lo que el Señor le ha dado. Hermanos, les hago una pregunta y no quiero alargarme más. Tengo muchas cosas que decir, pero quiero hacer una pregunta. La oveja debe de avisar a su pastor cuando no viene. ¿Hay un versículo que les ordene así tajantemente, hermanos? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es lo correcto, lo propio? Sí, creo que es lo correcto. Porque usted se puede preocupar, porque dice ahí en Hebreos que el pastor vela por nuestras almas. Entonces, muchas veces ha pasado, y he sido testigo con algunos hermanos que han estado enfermos y no dicen nada. Yo inclusive le dije una vez a una hermana, ¿por qué no lo dices? No sabemos qué te pasa, dónde estás, no podemos orar por ti. Hermanos, ¿ahora me entienden un poco esa parte? Que me han dicho a mí que hay personas que no les gusta, hermanos, que se sienten controlados. No, lejos usted de mí controlar a alguien, hermanos. Tengo un deber ante Dios. Y si le hablo es un llamarle genuino. Y mire, los lunes dice, ay, descansa el lunes. No descanso a veces porque estoy llamando o visito a alguien o cómo está. A veces ya no quieren contestar. Hago mi trabajo, hermanos. Yo creo que lo correcto, lo honesto es avisar. Como ya dijeron, yo no sé si vino o no vino. Perdón, yo no sé por qué vino o no vino. Porque le digo algo. Cuando la persona no falta, hermano, hermana, me extraño más. ¿Por qué no vino? Algo pasó. Yo sé que desea estar aquí. ¿Por qué no falta? Es más, ha venido hasta enfermo o enferma. Y aquí está y viene de lejos y esto y aquello. Cuando no vienen cada que... Pues sí, les hablamos también, hermano, claro. Pero a veces la llamada que hacemos no es grata. Y es triste porque a veces hasta llegan a mentir. De verdad se lo digo porque no. Mire, le digo, me han dicho mentiras y después son otras cosas. Qué triste eso, hermanos. Qué triste es eso. Sí, hermano. Yo creo que por atención debemos de avisar. Nada más por atención a nuestro pastor. Yo lo he hecho, he sentido la necesidad. Me voy a poner como oveja otra vez. Yo lo haría por respeto y por entendimiento a la palabra de Dios. Allá afuera también hacen cosas por atención, pero aquí nos guía el Espíritu Santo y su palabra. Yo no necesito que me atiendan, perdón, hermana, pero es la verdad.
No necesito una atención para mí. Necesito que entendamos la palabra de Dios para poder vivir agradando al Señor. Amén, hermanos. También podría ser un reflejo de la comunión que tenemos con Dios. Si al pastor lo vemos, no podemos comunicarle que estamos orando, no podemos comunicarles que no tenemos trabajo, etcétera, etcétera. Porque también está bien. Que Es importante. Sí, claro, nos preocupamos, hermano. Me da gusto que esté mi hermana aquí. Dios bendiga su vida, hermano. Ya está mejor, por eso está aquí. Sí, hermano. El entendimiento bíblico es que cuando entendemos que somos cuerpo de Cristo y que estamos unidos por las coyunturas, o sea, somos un cuerpo unido. Entonces, desde ahí, por ejemplo, lo compara Pablo con el cuerpo, con los miembros de un cuerpo. Si un dedo se duele, toda la mano se duele. Entonces, si ahorita, por ejemplo, lo vimos en estos días con los hermanos, ¿no? O sea, pasa una aflicción, el cuerpo se duele. Claro. Entonces, si yo soy cuerpo, o sea, yo tengo que estar pensando, bueno, ¿dónde está ese miembro que no está aquí o que no lo he visto o está pasando una dificultad, como ahorita con la hermana María Elena? Claro. Entonces, Voy a decir algo, hermano. Estamos aquí para ser formados y crecer. Quiero pedirle algo, hermanos. Como ese cuerpo. Somos un cuerpo. No ser autosuficientes. No ser autosuficientes. Necesitamos. Yo necesito de ustedes. No se imagina cómo yo necesito de ustedes. Por favor, hermanos. Somos un cuerpo y un cuerpo está unido. ¿No es cierto? Así es. Sí. Quiero pedirle que mediten en ello, que no haga grupitos. Que no haga grupitos, que se una como un cuerpo con todos los hermanos en una comunión genuina y verdadera. Amén. Así es. No sé si regrese. A lo mejor si regresa ya no voy a estar aquí. ¿Qué tal si me llama el Señor hoy? Es que ese es el deseo de Dios, porque su palabra lo manda. Ese es el pastoreo, hermanos. Por último, los puritanos decían algo que me quedó muy grabado. Usted lo sabe, que un genuino hijo o hija de Dios, también en este contexto se le conoce por el oído y por sus pies. No sé si seguramente ya lo ha habido. El oído porque oye la voz del Señor, y sus pies porque obedece cuando Él le llama, porque obedece cuando Él habla con su palabra, hermanos. Dios desea eso para nosotros, para mí primeramente, y también para su vida, hermanos. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios, hermanos? Esta es la palabra de Dios, hermanos. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos en este estudio, en este tiempo para meditar y escudriñar en ella. Señor, gracias por recordarnos que tú eres el buen pastor, Señor, y que hay un redil y que hay ovejas, Señor, que te pertenecen, Padre. Padre, te pedimos que obres, Señor, en aquellos que aún no vienen a ti, Señor, que no te reconocen como su pastor, como su salvador, como su Señor. Te necesitan, Padre. Necesitan de tu salvación. Por eso lloramos por nuestra familia. Hoy oramos a ti por ellos, Señor, que tu gracia sea derramada en sus vidas por la obra de tu Espíritu, para que no anden en esta vida sin esperanza y sin ti, Señor. Haz la obra, Señor, en ellos para que tú seas su pastor y te puedan escuchar, que puedan escuchar tu voz, Señor, y puedan seguirte, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Te pido sabiduría, Señor. Conoces mis debilidades, conoces tantas limitaciones que tengo, Señor.
Ayúdame, Señor, cada día, por favor, a pastorear a tu cuerpo, a tu iglesia, Señor, con amor, Señor, pero con el poder de tu palabra siempre, Padre. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado hoy. Hemos escuchado tu voz y deseamos seguirte, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Por ello te pedimos, Señor, que nos permitas estar aquí el próximo domingo, Señor, en el discipulado, Señor, aprendiendo más de ti. Y que podamos venir con gozo, Señor, con deseo de alabar tu nombre y de escuchar tu bendita palabra, Señor. Llévanos en tu paz, Señor, porque te lo pedimos todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.